Pues curiosamente vamos a hablar de la familia también hoy. En nuestro mensaje estamos analizando la parte final de la carta a los Colosenses y vamos a abordar los últimos capítulos los últimos versículos del capítulo 3. Y en esta porción que vamos a analizar entre este mensaje y el de la semana que viene, Dios va a dar instrucciones para áreas de la vida del hombre que son muy importantes. Estas áreas son la familia y las relaciones laborales. Y es interesante ver que después de que Dios ha hablado a través del apóstol Pablo sobre las herejías y cómo atacarlas, las herejías que está enfrentando la iglesia en Colosas, va a dedicar el Señor una porción para tratar estas dos áreas que son tan importantes. Se me pasaba el título de nuestro mensaje es el hogar cristiano y el trabajo, y es la primera parte. Vamos a tener la semana que viene una segunda parte. Dios estableció un orden jerárquico para las prioridades de la vida de una persona, sobre todo de un creyente. ¿Cuál es esta jerarquía de prioridades que el creyente debe de tener? En primer lugar está Dios, luego está su familia en segundo lugar, y después está el trabajo. Y hay algo que nunca debemos de sacar de nuestra visión, que siempre debemos de tener presente, y es que el primer lugar siempre le va a corresponder a Él. El primer lugar de nuestro corazón, la primer prioridad que debemos de tener en nuestra vida es el Señor. Y fíjese que es triste que en los hechos en muchas ocasiones no lo consideramos. Tal vez para muchos venir los domingos a la iglesia pues simplemente es una tradición o algo de la rutina, pero cuando el Señor nos pide que demos un poquito más, ¿sabe que la respuesta es baja? Cuando nos dicen, pues hay reunión de varones, ¿sabe que la mayoría de los varones no vienen? Yo vengo y sé, la verdad, que de todos los varones que tenemos aquí, no viene la mayoría. Con las damas es igual, tal vez es un grupo un poquito más grande, pero hay muchas más damas que vendrían, no vienen. En esta situación del retiro que van a tener de matrimonios, es lo mismo. Se requiere un esfuerzo, ¿no? Porque sobre todo para nosotros aquí en Morelia, porque sí es día de asueto y uno dice, pues es que mejor me quedo a descansar y a ver tele y películas todo el día, a levantarme temprano para ir a Pátzcuaro y tener un tiempo de aprendizaje. Nos cuesta trabajo. Si le cuesta trabajo adaptarse a estos, que son ligeras cosas que pide el Señor de nosotros, es que no lo tiene como primera prioridad. Obviamente hay ocasiones en las que se presenta algo inesperado y uno no puede ir, eso es otra cosa. Pero cuando uno escucha la invitación y automáticamente usted se está diciendo por dentro, no voy a ir, es que no es la primera prioridad el Señor. Y esto es algo sumamente importante porque es el primer
mandamiento y uno de los principios fundamentales de la fe en el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque en Éxodo 20, versículos del 1 al 3, el Señor dijo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que mencionaba, que es otra de las verdades y principios fundamentales del cristianismo, esto de poner a Dios en primer lugar, lo encontramos en el Shema. Ya hemos platicado del Shema, que está en Deuteronomio 6, capítulo 4, versículos 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es probable, muy probable, que usted no tenga un ídolo de Ra en su casa o de alguna divinidad pagana o de alguno de los santos de la religión popular. Es probable, pero el tener dioses ajenos delante de Dios no significa necesariamente tener uno de esos ídolos o adorar alguno de esos ídolos. Puede que usted sea el Dios ajeno que está en el lugar del Señor. Porque la verdad es que nos amamos mucho. La verdad es que en muchas ocasiones a quien amamos con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas somos nosotros. Y somos la primer prioridad que aparece en nuestra mente en todo tiempo. Y eso es quebrantar el primer mandamiento. La familia también puede convertirse en un Dios ajeno delante del Señor. El esposo, la esposa, los hijos, los padres. Recordemos lo que dijo el Señor también en los 10 mandamientos: yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es celoso del lugar que a Él le corresponde. Entonces debemos de orientar nuestra vida a ponerle a Él siempre en el primer lugar. Entonces eso no se nos debe de pasar. Eso no lo debemos de ignorar, lo debemos de tener siempre presente, y lo hemos platicado en muchas ocasiones. Entonces vamos a pasar al siguiente orden, el orden de la familia, porque ¿sabe? La familia es algo que nació en el corazón de Dios. Es algo que Dios diseñó. Y vamos a Génesis capítulo 1, por favor, versículo 28. Génesis 1, 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios da la instrucción, fructificad y multiplicaos, nos deja ver que su deseo no era que Adán y Eva viviesen solos en el huerto del Edén. Él quería que tuviesen hijos y que ellos también se pusieran a disfrutar de las maravillas
que había en Edén y que poblaran toda la tierra y disfrutasen de la hermosa creación que Dios hizo para el hombre. Es muy interesante ver eso, o sea, la creación, Dios la hizo para que el hombre la pudiese disfrutar. No la hizo para que el elefante la disfrute o para que el gorila la disfrute, la hizo para nosotros. Y cuando vemos, mire, estamos en una situación en la que la creación está en una condición caída y sigue siendo sumamente hermosa. Nosotros estamos en uno de los brazos, en la parte exterior de uno de los brazos de la Vía Láctea. No es casualidad, estamos ahí porque en la posición en la que estamos podemos ver hacia afuera de la galaxia y por eso podemos ver un montón de estrellas. ¿Se ha puesto a ver las estrellas? En la noche es una maravilla, es algo precioso lo que podemos ver. Y bueno, Dios lo hizo para que lo disfrutáramos, para que nos asombráramos, que pudiéramos ver y entender más de Él a través de la creación. Pero Dios no le dijo a Adán y Eva, es para ustedes nada más. No, les dijo, hey, se pueden multiplicar, háganlo, multiplíquense y tengan hijos. Ese era el deseo de Dios. Dios quería que ellos tuvieran una familia y que se encargaran de introducirlos al Señor. Yo supongo que en su plan estaba, se entiende en la lectura de Génesis 1, 2 y 3, que Dios visitaba regularmente a Adán. No siempre estaba la presencia de Dios manifiesta en Edén, pero había un momento en el que se manifestaba el Señor y Adán sabía que le estaba visitando. Yo supongo que Dios se imaginó que les iba a presentar a sus hijos, ¿no? Cuando Él manifestase en su visita. Pero pues Adán cayó. Las cosas son muy distintas. Y a partir de la caída de Adán, la familia ha estado bajo ataque. Y son muchas las cosas que la afligen y que la amenazan. Porque Satanás siempre ha buscado corromper la creación de Dios. Siempre. Él fue el que le presentó la tentación a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque quería corromper a la cúspide de la creación de Dios. Y rápidamente se fue sobre las familias. Y encontramos el homicidio de de Caín sobre Abel, que es un homicidio entre hermanos. Y siempre ha sido el ataque hacia esa institución, la poligamia que tanto se practicó en la antigüedad, era un ataque al diseño de la familia hecho por Dios. Entonces, Satanás siempre ha buscado y ha desarrollado estrategias para dañar a la familia, para corromper a la familia, pero no crea que Satanás es el único enemigo de la familia. Nosotros mismos lo podemos ser si dejamos que nuestra naturaleza tome el control, porque nuestra naturaleza caída es un arma sumamente efectiva para lastimar las relaciones familiares. Y debido a todas las amenazas que hay en contra de esta institución creada por Dios, es que el Señor se toma mucho tiempo, pero mucho tiempo en la Escritura para mostrarnos cómo se debe de conducir la familia. Si usted se fija,
a través de ejemplos positivos y de ejemplos negativos y de instrucciones precisas, el Señor nos enseña en la Escritura cómo se debe de hacer para desarrollar una familia sana. Y a veces tiene que ser muy claro, como lo va a hacer el día de hoy con los pasajes que vamos a leer aquí en Colosenses 3. Váyase yendo a Colosenses 3. ¿Por qué? Porque, mire, a veces Dios sí nos tiene que decir con peras y manzanas, para que no nos quede duda, y tiene que ser sumamente preciso para que el hombre no le encuentre el hueco legal o la zona gris. Entonces, por eso Dios aquí va a ser preciso. Algo que quiero que usted tome en cuenta, ahorita que vamos a leer estas instrucciones dadas por Dios a través del apóstol Pablo, es que no se están presentando estas instrucciones a manera de recomendación, no son tips, no son consejos que si quieres los tomas en cuenta, si no, no. Se presentan, el apóstol Pablo los está presentando también a manera de mandamiento. ¿Qué significa esto? No son opciones, son órdenes. Y tal vez no le van a gustar, pero son órdenes no de Pablo, son órdenes del Señor. Y si usted las quiere seguir, va a tener éxito. Si usted no las sigue, va a aventar la casa al barranco. La verdad, mire, estamos en una guerra espiritual y uno de los objetivos principales es la familia, como hemos estado mencionando. Y usted es un soldado. En una guerra, si un soldado desobedece la instrucción de su superior, está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Si usted desobedece las instrucciones de Dios en cuanto a la familia, está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. ¿Por qué? Porque tiene un enemigo que no tiene misericordia. Y eso es algo que a mí me sorprende, cómo vivimos con la guardia abajo. La verdad, muchos cristianos viven como si no tuvieran un enemigo enfrente, y ese es un terrible error. No debemos de obsesionarnos con Satanás, ¿no? Pero sí debemos de saber que está allí, que tiene siervos a su disposición y que tiene la intención de destruirnos y que Él no tiene misericordia. No la tiene. Si usted le abre la puerta para su hogar, Él no va a decir, ay, pobrecitos, voy a dejar que esta oportunidad pase. No, está la oportunidad, vámonos sobre la oportunidad. Entonces, por eso Dios es claro y específico en qué debe de hacer usted, ya sea papá, mamá, esposo, esposa o hijo, para trabajar en la familia, para que ésta sea sana. ¿Sabe que es un trabajo en equipo? El líder es el varón, sí. Todos los demás le tienen que echar ganas, no es nada más él. Todos tienen que trabajar en equipo. Y vamos a ver qué dice el Señor. Vamos al versículo 18 ahí en Colosenses 3. Uno de los versículos más populares que nos podemos encontrar. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Qué tal? No hay, está cortito
está conciso. ¿Por qué? Porque Dios no dejó un hueco legal allí. El Señor claramente enseña que la mujer que está casada debe de someterse y sujetarse a la voluntad de su esposo, sin cuestionar, sin poner peros. Hay una limitante, hay una única limitante, y es cuando el varón pide que se hagan cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ahí es otra situación, pero en todo lo demás, no. La cabeza del hogar es el varón, él es el responsable. Se presupone, el presupuesto es que el varón busca a Dios, es un hombre fiel al Señor, que sigue el patrón de los patriarcas de Israel. Los patriarcas de Israel eran los que tenían el contacto directo con Dios, eran los guías espirituales. Eso es algo que se presupone aquí. Ahorita voy a ir con los varones, no creo que es nada más con la mujer, pero es algo que se presupone. Pero sí, la instrucción es muy clara. Estad sujetas a vuestros maridos. Lo quiere con palabras más sencillas: obedezca a su marido. No le ponga peros a su marido. Y pues está difícil, ¿verdad? Pero como mencionamos, esto no es si quiere, obedezca a su... No. Esta es una instrucción, este es un mandamiento, es una orden. No obedezca la orden y le va a ir mal. Está poniéndose en peligro usted, está poniendo en peligro a su familia también. Y mire, la Escritura nos da un ejemplo de una mujer casada que vivió bajo este precepto. Acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando me puse a buscar mujeres casadas en la Escritura, me costó algo de trabajo, porque no se habla de muchas de una manera relativamente extensa. Pero aquí hay una mujer que llevaba mucho tiempo casada, y es bien interesante esto que dice el versículo 6, la parte final del versículo 6, dice que ambos, Zacarías y Elisabet, su esposa Elisabet, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto significa que Elisabet no era perfecta, fallaba, sí, porque era una hija de Adán, igual que usted, hijo de Adán. Nosotros somos hijos de Adán, pero así, y tenemos fallas, caímos también, estamos en una condición caída, pero esta expresión nos muestra que ella tenía la intención y procuraba serle fiel al Señor, dando su mejor esfuerzo todos los días. Se esforzaba todos los días por cumplir los mandamientos del Señor, y como hay un montón de mandamientos establecidos para la mujer en la ley y en el Antiguo
Testamento. Ella se esforzaba por respetar a su marido y vivir una vida y presentar una apariencia decorosa delante de Dios, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Todo Proverbios 31, salvo los primeros versículos, están dedicados para usted, ama de casa, y señoritas también para ustedes. Pero ahí habla específicamente de una mamá, una ama de casa. Ahí Dios, de una manera clara e ilustrativa, le muestra lo que espera de usted, lo que espera que usted refleje. Y sabe que Elizabeth era una mujer temerosa de Dios, estaba casada con un sacerdote y seguramente conocía bastante bien lo que decía el Proverbio 31 y conocía los ejemplos como el de Ruth, el ejemplo de una de las mujeres más virtuosas de la historia de Israel, y nos dice que sabiendo todo eso, ella era irreprensible. Entonces era una mujer modelo. Y lo anterior le dio gracia ante los ojos de Dios para ser usada junto con su esposo Zacarías, que era igual, nada más que en la versión masculina, para traer al mundo a Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de los personajes más importantes de la Escritura. Con Juan el Bautista, Dios rompe el silencio que había establecido por 4 siglos y es el heraldo del Mesías. Hay un aspecto importante de Juan el Bautista que en muchas ocasiones pasa desapercibido porque pues se nos menciona que su nacimiento y que anduvo en lugares desolados y ya lo volvemos a encontrar, en la Escritura como un adulto maduro ya predicando en el Jordán y bautizando. Y cuando vemos el discurso de Juan el Bautista, podemos encontrar que él tenía un profundo conocimiento del sentido original de la ley de Moisés. Y sabe que hubo cosas que Dios obviamente le habló a él directamente, pero el fundamento, ¿quién cree que lo puso? Sus papás. Ellos pusieron el fundamento que Dios utilizaría después para llevar a Israel al arrepentimiento y para prepararles para la venida del Mesías. Elizabeth es un claro ejemplo de lo que Proverbios 14:1 dice. Acompáñenme a ver qué dice Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Elizabeth fue una mujer sabia y ve al hijo que crió. Pero la Escritura nos da un ejemplo de la segunda parte de este proverbio, en el que hay una mujer cuya necedad destruye a su casa, o por lo menos la priva de una enorme bendición. Mire, sí es cierto que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es súper importante en una familia. La esposa es de suma importancia y su impacto es muy fuerte en la vida de sus hijos.
el papel que desempeña una madre en la vida de un hijo es sumamente importante, es fundamental, es de alto impacto lo que usted hace con sus hijos. Los puede edificar o los puede derribar, los puede llevar por el camino del Señor o los puede apartar del camino del Señor. Veamos el caso de Séfora, esposa de Moisés. Acompáñenme a Éxodo capítulo 4, versículo 24. Este pasaje tiene lugar una vez que Dios ha llamado ya a Moisés. Moisés ya después de una larga conversación con el Señor, le ha dicho al Señor que sí va a Egipto, y pues Moisés se va con Séfora y con sus hijos. Pero sucede esto. Versículo 24 ahí en Éxodo 4. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés sabía que la circuncisión era una señal que identificaba a todos los varones que estaban bajo el pacto de Abraham, pero no circuncidó a su hijo. Séfora probablemente fue la que se opuso a la circuncisión y Moisés cedió. Y cuando ya van de camino a Egipto, Dios no iba a dejar que se pasara por alto algo tan básico en su pacto. Y está el ángel de Jehová con toda la disposición de tomar la vida de Moisés. ¿Y quién fue la que reaccionó? Séfora. ¿Por qué? Porque sabía qué estaba pasando. Tenía pleno conocimiento de que el hijo de Moisés debía de estar circuncidado, entonces lo circuncidó allí. Pero miren, al pobre muchacho le fue mal. La ley de Moisés señalaba que se debía de circuncidar al niño al 8º día, y pues a los niños sí les duele y lloran, pero nunca se acuerdan, jamás queda eso en su memoria a largo plazo. El hijo de Moisés ya estaba grande, entonces tuvo un tiempo desagradable, pero eso no es lo peor. Séfora ya no fue con Moisés. Séfora se privó a sí misma y privó a su hijo de ver todas las bendiciones y maravillas que Dios hizo con Israel en tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque no quiso. Porque se enojó y no quiso seguir. Vea la gravedad de esta decisión. Vea lo que usted puede hacer con su casa. Dañó a su hijo, privó a su hijo de ver las plagas, privó a su hijo de participar de la primera Pascua, privó a su hijo de ver la división del Mar Rojo, y ella tampoco lo vio. Lo tuvieron que escuchar. Y sí, tal vez de viva voz de Moisés, pero yo jamás cambiaría escuchar a Moisés narrarme la historia del Éxodo a haberlo visto con mis propios ojos. Pero ella se lo quitó. Eso puede hacer usted si toma malas decisiones. Bien, vamos con los maridos. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 19.
Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tal vez cuando usted lee esto dice, ay, pues no está tan difícil. Sí está difícil. Y aquí vamos a meternos más a qué se refiere todo esto. A la mujer se le dio una instrucción, un mandamiento nada más. Al hombre es doble. El mandamiento, hay dos partes, hay dos cosas que se le exigen al hombre aquí. Y el primer mandamiento para usted, hombre, recuerde igual que como en el caso de la mujer, esto no es opcional, no es si usted quiere, es una orden de Dios. Obedézcala, le va a ir bien. Desobedezca y se pone en peligro usted y pone en peligro a su familia. La primera parte, el primer mandamiento es que ame a su esposa. Pablo profundizó sobre este punto en otra carta, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, y ahí señaló que el amor que debe de tener el esposo para con su esposa, aquí es muy claro. No le está hablando, varón, del amor que usted debe de tener para con sus hijos. Ese es distinto. Es el amor que debe de tener para con su esposa. Y Pablo aquí en Efesios 5:25 menciona que ese amor debe de ser igual que el amor que Cristo tuvo por su iglesia. Y aquí es en donde se pone bien difícil la cosa. No es que se sienta enamorado y que le sienta mariposas en el estómago y ve estrellas. No. Este amor es un amor sacrificial. Es un amor que está dispuesto a darlo todo. Es un amor que pone a la esposa por encima de sus deseos. Y ahí es donde se pone bien difícil. Esa es la instrucción de Dios. Está bien padre esto de que se someta la esposa al varón, ¿verdad? Pero esto es el otro lado de la moneda. Sí, la esposa le debe de obedecer. No debe de ponerle peros, debe de obedecer, someterse, pero usted la debe de amar de una forma sacrificial. Si usted tiene muchas ganas de comprarse algo y ella tiene una necesidad o ganas de comprarse algo, cómprele lo que ella quiere. Usted entiende que no se trata también de caprichos y no se trata de poner en riesgos la economía familiar. Ahí hay que tener mucho cuidado, pero primero es ella, primero es que ella esté bien vestida, primero es que ella esté bien cuidada y después usted cómprese lo que quiera. Ahí ya no está tan padre el asunto, ¿verdad? Ahí. Y bueno, el otro mandamiento del Señor hacia los esposos es que no sean ásperos con las esposas. ¿Qué significa esto? Que no la debe de tratar con rudeza y que no le debe de guardar resentimiento. Mire, no siempre le va a gustar lo que cocino, no siempre le va a salir, no lo debe de guardar. No tenemos, ni hombres ni mujeres, tenemos permitidos desarrollar un archivo de las que me hizo y las que me deben. Aquí le está diciendo el Señor que eso no lo debe de hacer, no debe de ser rudo con ella. ¿Qué significa esto? No la puede tratar como a un amigo, hombre, ni se debe de dirigir a ella como se dirige a sus amigos, hombres. No es igual que usted,
no siente igual que usted, no funciona igual que usted. Compórtese como un hombre rudo con sus amigos cuando tenga la oportunidad. Con ella el trato es distinto. Y no haga su archivo de las que me hizo y me debe. El Señor no quiere eso. La Biblia nos da un ejemplo, a mí honestamente me conmueve. Es uno de los mejores ejemplos de cómo es un buen esposo. Acompáñenme a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire, los varones deben de amar a su mujer como José amaba a María. Son versículos muy cortitos y que leemos de pasada en muchas ocasiones, o que nos esperamos hasta Navidad para leerlos, pero si quiere ver cómo es un esposo que Dios quiere, vea cómo era José. Él amaba tanto a María, todavía no se había consumado su matrimonio, pero de acuerdo a las costumbres de este tiempo, el estar comprometido era estar prácticamente casado. Lo único que les faltaba y el único límite que tenían era el de tener relaciones sexuales y vivir en la misma casa. Pero a la jovencita, cuando se consumaba el compromiso, no que se casaran, sino que se llegaba ya al acuerdo y se decían, pues se van a casar pues cuando acabes la casa, porque más o menos así era, no era que decían en un año, era cuando acabes la casa. El papá le decía, él ya es tu esposo y le debes de obedecer como si ya vivieras en su casa. Una ruptura de esa figura era semejante a un divorcio, era también mal vista. Entonces, cuando José se da cuenta de que María estaba embarazada y que el hijo no era suyo, en lugar, esta era su opción 1 y la opción que tomaban todos los que normalmente se enfrentaban a una situación así, en lugar de acusarla ante las autoridades de Nazaret y someterla a un juicio en el que muy probablemente la iban a condenar a muerte, antes de que viniera Gabriel y le dijera quién era el bebé y cómo había sido la concepción, antes de eso, él ya había decidido que se iba a ir a escondidas de Nazaret. ¿Por qué? Porque fíjese cuánto amaba a María. Él quería aparentar que la había abandonado y que por eso había huido de la ciudad, para que toda la vergüenza recayese sobre él y María pudiese conservar su vida. El amor de José por María era un amor sacrificial. Lo más sencillo para él era decir, mátenla, sáquenla de la ciudad y que cada uno, yo voy a arrojar la primera piedra. Pero dijo, no, que toda la vergüenza caiga sobre mí y yo me voy a ir a otro lado a empezar de ceros. La puso por encima de sus deseos y de sus prioridades. ¿Eso quiere que usted haga, varón? Eso es lo que Dios le está pidiendo a usted. No se ponga en primer lugar. Dios no quiere
que usted se ponga en primer lugar. ¿Es la autoridad? Sí, no es el primer lugar. El primer lugar, en primera instancia, se lo debe de dar a su esposo. Antes de que usted se sienta a gusto, antes de que usted se compre sus cosas, ella tiene que estar en una condición buena. Primero vea por ella y después vea por usted. Bien. La Escritura nos da ejemplo de un hombre que no hizo caso a estas cosas y que su insensatez puso en peligro a toda su familia. ¿Quién es este hombre? Nabal. Nabal era de la tribu de Judá y contemporáneo de David. David le cuidó sus ovejas cuando sus pastores estaban en los campos. Y llegó un tiempo en el que se llevó a las ovejas nuevamente a un lugar específico donde las iba a esquilar. Y cuando David se da cuenta de esto, pues le manda unos mensajeros a Nabal y le dice: oye, pues dame chance, ¿no?, de participar de la fiesta. Yo estuve cuidando a tus pastores, ningún ladrón se les acercó, yo los defendí. Cuando ellos ocupaban algo, yo les ayudé, invítame. Y Nabal le respondió ásperamente, como dice que no sea áspero con su mujer, él le contestó ásperamente a David, de tal manera que David dispuso marchar con sus hombres, que no eran cualquier cosa, eran hombres armados, desesperados, y arrasar con Nabal, su esposa y todos los que trabajaban para él. Si no es porque Abigail intercede, toda la familia y toda la servidumbre de Nabal hubiera muerto. ¿Por qué? Porque era un hombre insensato, que se puso a sí mismo por encima de todos los demás. Bien, ya abordó el Señor las relaciones primarias dentro de la familia, porque la relación fundamental dentro de una familia es la relación esposo y esposa. De ahí surge la nueva familia. Y ahí va a terminar esa nueva familia, porque los hijos se van a ir y van a quedar al final nuevamente esposo y esposa. Pero pues hay más relaciones familiares. Las secundarias son las de los hijos. Son una parte importante en la familia, pero la relación esposo y esposa es de las que es la fundamental. ¿Qué tiene que decirle el Señor a los hijos y a los padres? Vamos a los versículos 20 y 21 de Colosenses 3. Hijos, tampoco les va a gustar esto, dice: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el versículo 21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esa parte a veces los padres dicen: pues quién sabe qué es exasperar, así que se la saltan. Vamos a ver qué es. Porque la instrucción para los hijos es muy sencilla. ¿Qué nos dice el Señor? Mientras estamos en casa, hay que obedecer en todo a nuestros padres, excepto, como mencionamos, cuando nos piden que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios. Cuando me piden que violente alguno de los mandamientos o alguno de los principios de la palabra de Dios, ahí puedo decir que no y no estoy en rebeldía. Pero de ahí en fuera se tienen que someter también.
con una... ¿Qué espera Dios de los hijos? Obediencia absoluta. Y no suena divertido, pero sí es lo que Dios espera de un hijo. Hay muchas relaciones padre e hijo en la Escritura, y vamos a ver dos que ejemplifican lo que sucede cuando hay obediencia y lo que sucede cuando no hay obediencia, esta obediencia absoluta. En Génesis 1, 2 y 3 encontramos la primera relación padre e hijo con el hombre. Hay una relación padre e hijo entre Dios y Adán. ¿Y qué era lo que esperaba Dios de Adán? Obediencia absoluta. Tenía muchas libertades, solamente tenía una limitante, pero en esa limitante Dios esperaba obediencia absoluta. Adán no obedeció. ¿Y qué pasó? Vea las noticias, eso es lo que pasó gracias a Adán. El pecado entró, la muerte entró, y toda la creación está bajo corrupción y maldición gracias a la desobediencia de Adán. La relación padre e hijo más importante que hay en la Escritura es la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Jesús tuvo en su tiempo de ministerio aquí en la tierra una obediencia absoluta hacia el Padre, un sometimiento absoluto a lo establecido por el Padre. Se sometió a la obediencia de todos los preceptos de la ley, todos los preceptos de la ley de Moisés. No falló en uno. Todo lo que el Padre le ordenó hizo. Yo creo que nadie entiende a plenitud lo que es la humillación de Jesús desde la encarnación, porque Él es Dios, el único ser que depende de sí mismo, nada más en toda la existencia. Es el que no necesita de nadie ni de nada más para existir y ser y tener todo su poder. Y se convirtió en un bebé que necesita todo. Todo, un bebé recién nacido necesita todo, no puede hablar. O sea, hubo un momento en el que Jesús no podía hablar porque era un bebé. Todo lo que hace un bebé, no podía comer por sí mismo, tuvo que aprender a caminar. Y Él era, en su gloria, el Dios omnipotente, pero se sometió a la voluntad del Padre, una obediencia absoluta. Y esa obediencia absoluta que se manifiesta en Getsemaní, cuando el Padre le dice a Jesús, hay que ir a la cruz, y Jesús dice, hágase tu voluntad, voy a la cruz. Y pasó por todo el proceso de la cruz. Trajo como consecuencia la redención y salvación de millones. Bien, ya casi se me acaba el tiempo, entonces no se me van a ir los padres sin saber qué es esto de no exasperar a los hijos. Del versículo 21. La palabra exasperar al lector de la carta de Colosenses le traía a su mente la idea de no provocar a ira. Esta expresión de no exasperar o no provocar a ira no refiere a que los padres se deben de abstener de aplicar disciplina. No, aplique disciplina cuando es necesaria la disciplina, pero
A lo que sí se refiere es a no aplicar una disciplina innecesaria o abusiva en contra de sus hijos que le pueda llevar a enojar. Y para entender esto mejor debemos de comprender el contexto de las relaciones entre padres e hijos del mundo romano y de Medio Oriente del primer siglo después de Cristo. En el mundo pagano y en algunos hogares judíos, los padres de familia gobernaban con absoluta rigidez y con una autoridad dominante, y eran abusivos con los hijos y con las esposas. No los tomaban en cuenta, los consideraban prácticamente como sus siervos. Esa es una actitud que Dios no quiere que usted tenga, varón. Es la cabeza de su casa, no es el tirano de su casa. Y la cosa es que muchos agarran mal estos pasajes y dicen, es que se tienen que someter. Sí, pero usted no debe de comportarse como un tirano. Usted no debe de abusar de sus hijos. No debe de abusar de su esposa. Su esposa no es su sirvienta, no lo es. No está ahí para cumplirle todos sus caprichos. No espere que le hagan todo. No, hay cosas que usted puede hacer y si la ve muy cansada, hágalo usted. También ella tiene derecho a descansar. Sus hijos no están ahí para hacerle todo. Debe de tomarlos en consideración. De verdad que los padres de ese tiempo eran sumamente despóticos. En Roma existía la figura del pater familias, y él tenía poder absoluto sobre la casa. Él podía disponer, si quería, de la vida de sus hijos. Hasta ese extremo se iban, pero él los podía casar, divorciar, disponer de sus bienes. Dios no muestra ese modelo. Este pasaje, esta instrucción de no exasperar a los hijos, ataca la tiranía del pater familias romano. Ese modelo de padre no es el modelo que nos muestra nuestro Padre Celestial. Si quiere ver un modelo de un buen padre, ve al Padre Celestial. El Padre Celestial castigó a Israel cuando lo requería, sí, pero nunca para destruirles. Les mandó muchos castigos severos porque se lo merecían, pero nunca los destruyó. Los judíos siguen aquí hoy. Él los ha guardado y ha tenido misericordia con ellos y paciencia con ellos hasta hoy, cuando en muchas ocasiones no se la merecían. Y nunca le ha pedido el Padre Celestial a su pueblo, judíos y nosotros los cristianos, algo que no podemos hacer. El Señor siempre ha señalado que nunca va a poner sobre nosotros una prueba que no podamos soportar. No le pida a sus hijos cosas que no pueden hacer. No les hace ningún bien. Debe de pedirles cosas que pueden realizar, de exigirle cosas racionales, cosas lógicas. Debe de buscar atraerles con cuerdas de amor como Dios lo hizo, no con un puño de hierro. Así es como Dios quiere que se desarrollen las relaciones familiares. Cuando a uno le toca el beneficio suenan bien padres, pero no es nada más los beneficios. Dios también estableció responsabilidades. No se quede nada más con lo que dice, esto está bien, y ve a su esposa y hoy nos dijeron que me tienes que obedecer.
Pues dígale usted a su esposo, también te dijeron que me tienes que poner en primer lugar. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva al equilibrio y a una relación armónica. Es necesario que esto se lleve a cabo si usted quiere tener una buena familia. No hay zonas grises aquí. Dios fue puntual. Quiere una buena familia, cuesta trabajo. Quiere una familia en la que se vive en paz, en la que no se preocupa porque sus hijos no llegan en la noche o porque andan de borrachos o porque no sabe dónde está su marido en la noche. Siga estos pasos, siga estos mandamientos y va a ver que la familia mejora. Quédese nada más con lo que conviene y no va a funcionar. Esto no se trata de quedarse con lo que le conviene y con lo que le gustó. Se trata de entrarle de lleno a todos los mandamientos. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que nos enseñas hoy. Tú llevas tiempo hablándonos en esta iglesia sobre el cuidado de la familia, la importancia de la familia, y has hecho, Señor, has puesto en el corazón del liderazgo tener enseñanzas exclusivas para varones, exclusivas para matrimonios, para mujeres, porque te importan las familias de tu pueblo. Sabes el peligro en el que están y nos llamas a nosotros a obedecer esto. Y nos muestras que este es el camino que tú estableciste para que una familia crezca bajo tu protección y tu bendición. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a que esta palabra penetre en nuestros corazones y no nada más se quede ahí lo que nos gustó y lo que nos convenía. Ayúdanos, Señor, a seguir tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.